A ver, la pregunta que nos planteamos hoy es aparentemente sencilla. ¿Puede un taller de robótica, algo tan simple, cambiar de verdad las cosas para los estudiantes en un lugar remoto, sin conexión a Internet? Bueno, pues vamos a analizarlo a fondo. Y lo primero es ponerle cara a esta historia, porque aquí es donde todo ocurre, en las escuelas rurales de Usatama y Bermejal, en Colombia. Estos son los rostros y los lugares que están en el centro de toda esta investigación. Pero para entender por qué la solución que se propuso es tan interesante, primero tenemos que ver el panorama completo. Vamos a meternos de lleno en los desafíos, que no son pocos, a los que se enfrentan estos estudiantes cada día. Y la primera cifra es una barbaridad. Casi el 80% de las escuelas rurales en Colombia no tienen Internet. No es una estadística sin más, estamos hablando de un aislamiento digital tremendo y generalizado. Y por si fuera poco, a esto se le suma otra cosa. Una única profesora es la responsable de dar clase a los 5 cursos de primaria, todos juntos, en la misma aula. Esto nos da una idea bastante clara de la escasez de recursos, ¿verdad? Y claro, ¿cuál es la consecuencia de toda esta inestabilidad y falta de oportunidades? Pues esta cifra, un 23,7%, es la tasa de abandono escolar en estas zonas. Casi 1 de cada 4 estudiantes lo deja. Vale, con este panorama tan complicado, ¿qué se puede hacer? Pues aquí es donde llega la propuesta de los investigadores, que es bastante ingeniosa. Enseñar una de las habilidades clave del siglo XXI, el llamado pensamiento computacional. Y ojo, lo más importante de todo, sin necesidad de Internet. ¿Y qué es eso del pensamiento computacional? Pues, dicho de una forma muy sencilla, es básicamente aprender a pensar como lo haría un ordenador. Se trata de coger un problemón gigante y trocearlo, descomponerlo en cachitos más pequeños y mucho más fáciles de manejar. Para trabajarlo, el estudio se enfocó en estas 5 patas, por así decirlo, desde aprender a identificar cosas que se repiten, o sea, patrones, hasta ser capaz de diseñar una secuencia lógica, una receta paso a paso, lo que llamamos un algoritmo, para encontrar una solución. Así que ya tenemos el problema y la teoría sobre la mesa. Pero, ¿cómo se lleva esto a la práctica en un aula sin ordenadores? Pues aquí viene lo bueno. La respuesta está en los robots de Lego. Aquí tenemos la radiografía del experimento. 19 estudiantes de entre 7 y 12 años, y por cierto, la mayoría chicas, se apuntaron a un taller extraescolar de 10 semanas. La clave de todo era el enfoque, aprender haciendo. Nada de teoría pura, todo muy práctico. Y para ver si funcionaba, pues un examen antes y otro después. Sencillo y al grano. Pero lo más interesante no es solo el qué, sino el cómo. Hay que olvidarse de una clase normal con el profesor soltando un rollo. Aquí se trabajaba en equipo. Y lo mejor es que cada semana cambio de papeles. Uno era el selector de piezas, otro el armador que montaba y otro el programador. Así, todos pasaban por todas las fases del proceso. Una pasada, vamos. Y ahora sí, llegamos a la pregunta del millón. Después de esas 10 semanas, ¿sirvió para algo? ¿De verdad se puede enseñar a pensar como un ordenador solo con piezas de Lego y sin Internet? Vamos a ver los resultados. La imagen habla por sí sola, ¿verdad? La transformación es brutal. Antes del taller, los resultados, eran bastante flojos, la mayoría en deficiente o muy deficiente. Pero fijaos en lo que pasa después. ¡Boom! El cambio es espectacular. Casi todo el alumnado se mueve a las categorías de bien y muy bien. El éxito es, indiscutible. De hecho, la propia conclusión del estudio lo confirma tal cual. Lo dice bien claro, una mejora significativa. O sea que no hay lugar a dudas, no es una sensación, es que los datos lo demuestran. El taller tuvo un impacto positivo y sobre todo medible. Pero ojo, que no todo fue un camino de rosas, y eso también es interesante. Resulta que no todas las habilidades mejoraron al mismo ritmo. Lo de encontrar patrones o dividir un problema en partes más pequeñas, eso lo pillaron a la primera. Sin embargo, las cosas más abstractas, como el pensamiento algorítmico o el análisis de datos, eso ya costó un poquito más. Ahí necesitaron más tiempo y más ayuda. Dale, perfecto. El taller funcionó para estos 19 chavales. Pero, ¿y qué? ¿Qué significa todo esto a gran escala? Vamos a darle una vuelta a las implicaciones que tiene esto más allá de este pequeño taller. Y esto es súper importante entenderlo. Este estudio no es la varita mágica que va a solucionar la brecha digital de la noche a la mañana. No. Es una cosa, si cabe, más importante. Es una prueba de concepto. Es la demostración de que se pueden hacer cosas, de que con ideas prácticas y bien pensadas se consiguen resultados incluso donde parece imposible. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con varias ideas clave. Primero, que la falta de Internet no es el fin del mundo para enseñar tecnología. Segundo, que aprender haciendo, o sea, manchándose las manos, es súper efectivo. Tercero, que tener un robot que puedes tocar, algo físico, ayuda un montón a entender conceptos abstractos como un algoritmo. Y quizá lo más importante, que esto motiva a los estudiantes, les da ganas de aprender. Y todo esto nos lleva a la pregunta final.
la que lo deja todo abierto. Si algo tan relativamente sencillo como un taller con robots de Lego puede crear este puente en un sitio así, en un entorno rural y desconectado, la pregunta es inevitable. ¿Hasta dónde podría llegar este enfoque? ¿Qué otros futuros se podrían construir en otros lugares?